Bueno, hola, muy buenos días para todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana de sábado nuevamente. Para hoy tenemos la segunda parte de la reunión explicativa de nuestro viaje cultural por el sudeste asiático. En esta oportunidad nos va a acompañar gratamente la profesora Gilma Betancourt, quien hizo la primer charla de hace 8 días y quien también nos va a acompañar durante el recorrido por el sudeste asiático. De nuevo, pues mil gracias a todos ustedes por acompañarlos. Quiero recomendarles que por favor mantengan sus cámaras y sus micrófonos apagados durante la sesión. Pueden ir escribiendo pues las preguntas que tengan en el chat. También recomendarles que a quienes deseen recibir el itinerario de viaje, nos dejen aquí su correo electrónico, su número de celular. A quienes fueron invitados por Mónica Vallejo o por Adriana Ospina en Medellín, también se pueden comunicar con ellas para que les envíen el itinerario, o Marcela, o bueno, cualquiera de nuestras ejecutivas que se encuentran hoy aquí. Las preguntas, como les digo al final, hacerles la recomendación también, eh, pues de quienes estén interesados que tomen la decisión pronto, porque realmente tenemos plazo máximo hasta el 15 de octubre de gestionar el visado de Tailandia, ¿no? Entonces, esto pues se los vuelvo a repetir al final, pero quiero un poquito para que mientras que van viendo esta segunda parte del itinerario, pues que lo tengan en cuenta, ¿vale? Y dejen sus correos electrónicos ahí para que miren, les vayamos enviando durante el recorrido el itinerario. Otra cosa importante, mi profe, es que contarles hoy, no sé, nosotros lo hemos estado publicando en redes y los hemos enviado por correo, y es que pues con el ánimo que se unan a este viaje tenemos un descuento especial en la tarifa terrestre, y es un descuento de $100 que también va hasta el 15 de octubre, ¿vale? Entonces a las personas que reserven la otra semana tienen un descuento de $100 en el programa. Bueno, sin más, profe, pues muy buenos días, te doy la bienvenida y gracias. Muy buenos días a todos y todas. Qué rico encontrarnos hoy aquí para hacer un abrebocas de lo que es este maravilloso viaje con The Gallery Travel. Nosotros hemos venido recorriendo el itinerario, pero lo que nos proponemos no es solamente decirles a dónde vamos. Muchas agencias van a muchos lugares, algunas a los mismos. Lo que queremos es que ustedes, quienes no han viajado con The Gallery Travel o quienes ya viajaron pero quieren recordar, tengan muy presente la calidad del servicio y la oferta particularmente cultural que se está haciendo. Eh, Porque no todas las agencias tienen el mismo cuidado en buscar no solo que sus viajeros vayan a los mejores sitios en las mejores condiciones, sino que saquen el máximo posible de goce, de disfrute, de beneficio de lo que están haciendo, en el sentido de que puedan tener un contexto cultural mucho más amplio que les permita verdaderamente vivir el destino al que se están dirigiendo. A mí eso es lo que me ha enamorado de esta agencia y aquí infidentemente muchas veces me han dicho, vea, venga, pero me gusta esta propuesta precisamente por eso, porque me parece una propuesta que es muy completa en el sentido de que no se restringe al simplemente hecho de estar allá, en el estar en un lugar, sino al verdaderamente poder comprender ese lugar y sentirse en ese lugar. Así que voy a hacer un abrebocas. Como voy a hacer un abrebocas, no voy a hablar solamente del destino, voy a hablar de algunos elementos fundamentales para disfrutar este destino. Uno de ellos es este que tenemos aquí, esta maravilla, el río Mekong. El Mekong se considera, por decirlo divertidamente, el macho alfa de los ríos del sudeste asiático. Es un río que tiene unas características especiales. Él fluye en dirección sur, ligeramente hacia el sureste, y pasa por 6 países: China, Birmania, Laos, Tailandia, Camboya y Vietnam. A propósito, esta semana hablábamos de Camboya o Camboya. Bueno, generalmente en español decimos Camboya y en inglés Cambodia. Ambos términos se pueden
usar sin que ninguno de los dos sea incorrecto. Entonces, para quienes tienen como la inquietud. Eh, Países que te dan una síntesis maravillosa de Oriente y Occidente, porque por lo menos de ellos, Laos, Camboya, Vietnam, fueron eh, colonias. Fueron colonias francesas o, o protectorados. Entonces, tienen una influencia muy grande de las civilizaciones europeas del siglo XIX-XX. Es un siglo donde ya no te vas a encontrar simplemente la fortaleza, el castillo, la muralla, sino que te vas a encontrar el palacete. Es un sitio bello, absolutamente seductor. Y Tailandia, que nunca fue colonia, nos va a mostrar unas originalidades maravillosas porque no fue colonia occidental, pero tuvo una maravillosa influencia de China. China se expande sobre el sudeste asiático, igual que hace Japón. De eso hablaremos en el curso que tomaremos las personas que vayamos para este maravilloso destino el 25 de diciembre y que tendremos la dicha de empezar el 2024 en un espacio absolutamente fabuloso. He visto los proyectos de este viaje en varias oportunidades, los he acompañado. Este año tiene unas cosas fantásticas, fantásticas. Así como de deslicémonos allí, por favor. El río Mekong entonces se convierte en una arteria que conecta estos territorios, que los hace muy dinámicos comercialmente. Y es uno de los parajes más encantadores. Van a ver cómo a lo largo de nuestro viaje vamos a tener mucha esa posibilidad de abrazar ese río, de estar en ese río, de navegar Profe, ese río. ¿Sí? profe, perdona, es que se te escucha el ventilador, hace interferencia, Ah, no se escucha perdón. bien. Bien, ahora mejoró. Este señor es muy ruidoso. Bueno, entonces repito un poco lo que estaba diciendo, que en esta oportunidad vamos a tener la opción de abrazar el río, de acariciar el río, de estar muy en contacto con él y con sus gentes, las gentes del Mekong, unos pueblos que han tenido una historia dolorosa en muchas oportunidades, una historia de resiliencia, pero unos pueblos que se van a caracterizar por su delicadeza en el trato y por su acogida y por su generosidad y por su autenticidad. Esa autenticidad la vamos a tocar muy especialmente cuando lleguemos a Laos, porque es quizás de todos los territorios el menos tocado por el turismo. El Mekong es un río muy largo, es un río de 4.880 kilómetros, es el octavo río más largo del mundo y tiene una cuenca de 810.000 kilómetros cuadrados y un vertido de agua de 475 kilómetros cúbicos. Es un río, como lo vemos, encantador. Cuando estemos en nuestro curso hablaremos más de las gentes del Mekong, de la historia del río y de la historia del río en el curso de la historia humana. Es hermoso, ¿no? Cuando salimos y podemos constatar no solamente un paisaje cultural e histórico, sino un paisaje geográfico y natural que nos conmueve profundamente. Y el sudeste asiático es budismo. Así que esto es de lo que más hay que hablar. Ustedes me dirán, pero Gilma, hablaste de budismo la vez pasada, sí, pero hoy voy a hablar de otra manera. Y hoy, mientras voy hablando del budismo, ustedes van a ir viendo muchos de los lugares a los que vamos a ir. Van a ir viendo algunos de los templos más hermosos y algunas de las estatuas más fantásticas de Buda. No todas, no todas las vamos a visitar.
Eso lo sabremos sobre todo cuando hagamos ya los cursos en profundidad, donde nos deleitaremos haciendo un poco más el análisis de los espacios específicos. Pero esto obviamente es un abrebocas para que nos antojemos. El budismo, ya lo habíamos dicho, nace con Siddhartha Gautama en la India, pero el budismo es uno de los espacios de creencia más sorprendentes y más complejos. Eh, no me voy a morir del calor. Tranquilos, estoy perfecta. Y si necesito, pido permiso y traigo el otro ventilador que es silencioso. Em, Como les decía, el budismo es muy complejo. Es muy complejo porque no es exactamente una religión como nosotros la entendemos, no tiene dioses como entendemos, pero por otro lado se aproxima a lo que creemos. Es un sistema filosófico, pero no se puede considerar solo una filosofía. El budismo es un camino de vida, es una forma de vida, es una manera de asumir la existencia. Por tanto, tiene unos elementos que están basados en la creencia, una creencia admirativa, pero también una creencia afirmativa en una personalidad que es la de Buda. Pero por otro lado, tiene elementos filosóficos, porque la filosofía es amor de la sabiduría. No es una filosofía teórica como las filosofías occidentales, pero tiene componentes teóricos, sobre todo para ayudarnos a nosotros los occidentales a entenderla, porque para nosotros es más complicado llegar al desarrollo budista de lo que es para un oriental, porque nosotros estamos muy afirmados en la conciencia del yo, entendida como una afirmación básicamente digamos, de ego. Nosotros, mis ideas, mis creencias, mis pensamientos. Oriente es más el pensamiento, la creencia, la idea, pero el budismo sobre todo señala la supresión de todo eso que nos separa y llegar a la fusión en el todo. El budismo surge en India y va a tener en India unos impulsadores históricos muy importantes, los Gupta, el imperio Gupta, con emperadores como Ashoka, que van a hacer del budismo una forma, digamos, de religiosidad de sus imperios. No me voy a meter en los imperios de India, ese es otro tema, son enormes y complejos. Pero el budismo sale de India con la afirmación comercial de India y se aposenta en China y desde China pasa a Japón y luego al Tíbet, a Ceilán, a Sumatra y al sudeste asiático. Y en el sudeste asiático el budismo encuentra un nicho de desarrollo fantástico, o sea, coincide perfectamente con las formas de pensamiento, de desarrollo, de espiritualidad del lugar. Ahí ya existe antes el hinduismo, lo vimos la vez pasada, y ahí existen también otras formas de creencia, ¿no? Que están ahí presentes. Pero en el sudeste asiático hay, digamos, como que una semilla tierna que puede prosperar en las tierras del budismo, o sea, la forma de comprensión de la realidad del mundo de las gentes del sudeste asiático es muy coherente con la creencia budista. Así que este viaje te sumerge en ese universo del budismo y vas a encontrar diferentes maneras de relación desde esta creencia con la realidad. Bien, el budismo tiene muchas escuelas. El budismo no es un curso único, es como un gran delta. Y vamos a encontrar que una de ellas es la Theravada, perdón, y vamos a mirar cómo en el sudeste hay varias que se manifiestan. Y según la escuela, pues también van a haber ciertas variaciones. La palabra Buda viene del sánscrito, que es el primer idioma, es el idioma de la India original.
Y quiere decir Bud, que significa despertar, saber o iluminación. Es decir, Siddhartha Gautama es el Buda. Ya les comenté la vez pasada que dentro de la creencia del hinduismo, eh, Buda es la es que no me acuerdo muy bien en este momento si es decimosegunda o decimocuarta encarnación de el dios Vishnu. Hay una conexión entre las dos creencias, eso lo desarrollaremos más en el curso. Pero lo importante no es si era el 12 o el 14, eso lo precisaremos. Lo importante es lo que Buda hizo. ¿Quién fue Buda? No quién fue como personalidad histórica. En el caso de Buda, lo que más nos interesa es su logro espiritual. Buda no se propone como una divinidad, no se propone como un mesías ni como un profeta. Es simplemente alguien que tiene una inquietud espiritual sumamente profunda y esa inquietud lo va a llevar a buscar anhelante una respuesta espiritual satisfactoria. Y lo interesante del Buda es que esa búsqueda es una búsqueda completa y absolutamente autónoma. Es decir, él no está yendo, no vemos en su búsqueda el que haya ido a buscar a los brahmanes o que haya ido a buscar a santones, no. Él hace esta búsqueda por sí mismo y la hace de una manera humilde, silenciosa. Él había nacido en el año 560 antes de Cristo en una familia muy aristocrática y está en el territorio que actualmente es Nepal, pero que en ese momento estaba incorporado a India y tiene la vida, digamos, de alguna manera resuelta. De él se espera que sea un príncipe que gobierne, que se dedique a la guerra. Y al principio de su vida él se entrega a esta posibilidad y la disfruta, pero llega un momento en que se satura y entonces se va al otro lado, que es el chavaísmo, y en este lado lo que se propone es lo que había hecho el emperador Chandragupta, una vida de un grado de autoexigencia, de un grado de ascetismo, no comen, no duermen. eh, es la mortificación o la renuncia al cuerpo para alcanzar la verdad. Pero en ese proceso, en ese momento, en ese proceso, él se da cuenta de que eso no era, que por ahí no era. Estaba maltratando su cuerpo, estaba sufriendo enormemente y no había logrado verdaderamente avanzar espiritualmente. ¿Por qué no había logrado avanzar? Porque él estaba en un punto en el cual lo único que había obtenido era la afirmación de su ego. Cuanto más tiempo él se dedicaba, eh, va a encontrarse con que más tiempo se dedicaba a, por ejemplo, ayunar, más se encuentra con que más hambre le da y más noción tiene de su cuerpo. Entre más mortifica el cuerpo más se proyecta. Entonces dice, no, esto no es. Definitivamente por aquí no es el camino. Este no es el camino que yo debo seguir. Y decide que va a caminar por sí solo.
Y empieza una búsqueda que tiene un valor infinito, porque es una búsqueda desde la experiencia de la espiritualidad que se abre más allá de lo racional. Tiene una intuición. Sin esta intuición no se puede entender su búsqueda y el budismo, y esa intuición es que la clave está en la contemplación y en el silencio. Originalmente, él empieza este proceso de contemplación silenciosa. Se da cuenta muy rápidamente eh, que esta contemplación no es fácil porque hago dos correcciones, porque me equivoqué ahorita. No es el Imperio Gupta, sino el Maurya. Siempre como se llaman Gupta, me confundo a veces con esto. Chandragupta y después su nieto Ashoka. Los Gupta van a ir un poco más adelante. Me disculpo por esa pequeña confusión. Siempre me toca, por eso me vine a buscarlo, porque dije, no me siento completamente segura em, con ese dato en particular. Y la religión que tiene primero Buda es el jainismo. Esas dos cosas necesitaba mirar. Bien, lo cierto es que él empieza este proceso contemplativo y empieza, pero la mente es la loca de la casa, la mente lo distrae, se va por aquí, se va por allá. Entonces él va a descubrir que hay una manera de regular, hay maneras de regular ese ruido mental. Y una de esas maneras fundamental de regular ese ruido mental y de aislarlo es la respiración. Y de esa combinación de contemplación se da cuenta de que esa contemplación es más eficiente si cierra los ojos, porque los ojos unidos a la mente crean un ruido espiritual, porque validan con demasiada fuerza todo lo que es la realidad visible. Entonces va cerrando los ojos, va viendo que si respira de ciertas maneras, la mente se va neutralizando y se va callando. Y empieza entonces a meditar. Obviamente, el Buda no se sentó el primer día a meditar y ya llegó a la iluminación. Tiene muchos momentos y va haciendo el proceso. Él va acompañado de un sirviente que lo acompaña no tanto en calidad de solo de servirlo, sino porque siente la inclinación de seguirlo, siente la lealtad de seguirlo. Pero la relación entre Buda y su acompañante cambia mucho a cuando él es el príncipe todopoderoso a cuando él es el Buda. Digamos que es más una solidaridad, una ayuda, un auxilio que se recibe. Y él tiene una experiencia espiritual maravillosa el año de 528, cuando se sienta a meditar al pie de una higuera a orillas del río Niranjana, y en ese momento tiene un proceso de iluminación. Esa iluminación del Buda supone que él se vuelve uno con todo, se libera por completo, entra en algo que el budismo denomina el nirvana, un estado de paz, felicidad absoluto. Y esa iluminación le ofrece
la capacidad de empezar un camino nuevo, cambia su perspectiva vital. Obviamente, una vez tú has descubierto tu manera de llegar, puedes seguir llegando. Y lo que Buda alcanza lo convierte en paz, en sabiduría, en amor, en bondad. También en silencio. Y el silencio se vuelve algo muy importante. El budismo tiene una dificultad. Todas los caminos de religiosidad y espiritualidad tienen una dificultad y se supone que la tengan. La espiritualidad es un camino que supone una confrontación personal profunda. Así que no es algo que yo me pongo y me quito. Es distinto a la religiosidad, pero no voy a entrar en ese tema ahorita. Y es que te dice que hay que llegar al nirvana y te habla y te cuenta cómo Buda llegó al nirvana y cómo otros han podido alcanzar la iluminación. Pero no te dice qué tienes que hacer exactamente, o sea, no te puede resolver, no es algo que puedas hacer desde afuera. Es algo que tienes. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, al otro nos puede decir, yo acallo mi mente así, pero cada uno de nosotros tiene que encontrar la manera de hacerlo y vamos a ver que uno de los medios va a ser el yoga con todas las posturas que se van tomando para que el cuerpo vaya aquietándose y teniendo muy en cuenta la relación cuerpo, alma, espíritu a través del proceso de la respiración, como un proceso que es un hilo conductor. El nirvana es la eterna salud. ¿Por qué? Porque el budismo afirma que la enfermedad en buena medida es producto del sufrimiento. Es el producto de una resistencia personal a lo que está pasando. Es la eterna alegría, es la realidad última, el mundo suprasensorial y finalmente la unión del individuo y el universo, la trascendencia. Em, el budismo va a afirmar la posibilidad evolutiva. Aquí dice del hombre, bueno, sí, del hombre inicialmente, pero, pero después también de las mujeres. Y lo puse así porque quiero hacer la anotación muy importante de que el hombre y la mujer no están igualmente incluidos en los conceptos filosóficos y religiosos. A veces nosotros hacemos mucha resistencia al lenguaje inclusivo por la manera en que se lo maneja, porque no siempre se lo maneja eficientemente. Pero hay que saber que muchas veces cuando la filosofía o las religiones han dicho el hombre es el varón, no es la mujer. Y una de las cosas que hace del budismo una religión eficiente y una religión eficiente en términos de, no de la eficiencia espiritual, porque todas las religiones tienen eficiencia espiritual para sus creyentes más cuidadosos, sino socialmente. Una religión que llega a ganar mucha credibilidad y mucha acogida es precisamente el hecho de que es una religión inclusiva. El hinduismo establece gradaciones de separación y en el hinduismo yo tengo que vivir muchas vidas para poder llegar a elevarme. En el budismo, el camino puede ser mucho más sencillo, puede ser mucho más simple. El camino puede ser mucho más efectivo. De eso hablaremos más adelante. El budismo no es ateo, aunque algunas personas hablan de cierto ateísmo en el budismo en el sentido de que el todo es la divinidad, o sea que la divinidad está en el todo y es complicada la concepción de Dios. No la voy a tocar ahorita. Mm, como les decía, no es solamente una filosofía porque no es algo que se remita única y exclusivamente a la enunciación intelectual. Es una filosofía en el sentido vivencial, en el sentido en que hablamos de las filosofías prácticas. Algo que más que poder transmitir,
podemos de alguna manera ni siquiera infundir, digamos, podemos incitar. Cuando tú ves una persona que vive una vida maravillosamente tranquila, absolutamente feliz, en un grado de bondad total, buscando una perfección moral, de pronto dices, eso lo quiero también yo y lo puedo aprender, pero tengo que hacer el esfuerzo por mí mismo, ¿sí? Y nosotros vamos a mirar que el budismo es de un grado de honestidad absoluto, tan asombroso que te dice, yo no le puedo decir a usted cómo salvarse, pero sí le puedo acompañar en el camino y le puedo señalar el camino, le puedo mostrar el camino, le puedo dar pistas para que usted encuentre. El budismo no es una religión de guerra, no es una religión evangelizadora. Buda no salió a decir, vengan discípulos, yo los voy a nombrar. No, para nada, no tiene esa concepción. Él iba y la gente se enamoraba de lo que él era, de cómo él era, y quería imitarlo. Y entonces el budismo nunca se opone al hinduismo. Al contrario, vamos a encontrar durante todo este viaje que nos vamos a ir encontrando en sitios donde hay una matriz hinduista transformada en budista o donde en el mismo lugar hinduista hay hinduistas y hay budistas, sin ningún problema. Y la relación entre los dos cuerpos de creencia la veremos en el curso porque es compleja, o sea, supone una serie de relaciones más a fondo. Ahora, el budismo comparte con el cristianismo los mismos orígenes estructurales, no liberar al ser humano del sufrimiento. El sufrimiento es el pecado, es eso a lo que se llega a través de la tentación. El budismo supone una forma de retirarse del mundo. El cristianismo hasta cierto punto también, pero esa comparación también la voy a hacer en el curso. Soy una persona malvada, pero también soy una persona que les está invitando a que se monten en este proceso y que ahora tiene que mostrar un itinerario de viaje. No se puede quedar hablando de budismo como le gustaría. Eh, los budistas tienen pequeños monasterios, tienen pequeñas eremitas. Miren, aquí estamos viendo me faltó la L de Laos, la ceremonia más importante que se cumple en Luang Prabang y en todo Laos, que es la ceremonia de la limosna, una ceremonia que podremos acompañar, que podremos ver, ojalá. Y esa es nuestra intención aquí en The Gallery Travel, no solamente para hacer que la selfie, la foto, ¿no? Como un espectáculo. Ojalá imbuidos de un concepto profundo que nos permita valorar esto que está ocurriendo ante nuestros ojos y darle un significado. Esta es la ceremonia más importante que se desarrolla en Laos y es quizás la atracción turística más grande. Bien, me faltó el logo aquí. Bueno, los tengo que poner. El budismo, como les decía, se va a ramificar muy rápido. Se va a ramificar y también se va a escribir y van a haber muchos textos y a veces van a haber contradicciones, como hay también en el cristianismo y como hay en otras formas, en otras escuelas. Las escuelas se van sucediendo unas a otras dentro de un camino de lo que vienen a ser 1500 años. Y ese camino, como les digo, es como un río, ellos lo conciben así. Entonces dicen que hay un camino, el mayor, que es el Mahayana, el vehículo mayor, y otro camino que es el camino menor, que es la Theravada. Cada uno tiene propuestas diferentes, no pelean, porque como dije, es un camino personal. Y en general, vamos a ver que en el sudeste asiático encontramos un budismo muy auténtico, un budismo que busca
acercarse mucho a la imagen inicial. Miren que aquí están los colores, ¿se acuerdan que hablábamos que se usan el anaranjado para hablar de la riqueza del espíritu, el optimismo, o sea, esa búsqueda de la riqueza espiritual, el amarillo, que era el color que originalmente usó Buda y que más que verlo solo como riqueza, se ve como desprendimiento porque era el color más ese amarillo apagado, ¿no? El color que usaban los prisioneros, el café, que hace esa conciencia de estar unido con el todo, como la tierra, o sea, como ser sustento del todo. Actualmente se habla de unos 100 millones de seguidores de esta religión en todo el mundo y buena parte, una muy amplia parte de estos seguidores están en el sudeste asiático. Cuando nosotros vamos al sudeste asiático, nos vamos a relacionar con una de las variaciones, que es la Theravada, que es la que habla del concepto de la enseñanza y del análisis. Y esto lleva a que la persona que sigue la práctica budista se entere de 4 grandes verdades. Esas 4 verdades son las 4 verdades nobles de la iluminación y el nirvana. La primera, como les digo, entramos por la idea de saber que solo tú puedes despertar a la iluminación. Nadie te puede despertar. No te pueden echar un baldado de agua fría y decirte, oye, o zarandearte, despiértate, ilumínate. No, no conectar a un enchufe. Eres tú y por eso no hay un tiempo. Tú puedes decir a una persona, ¿cuánto tiempo me toma convertirme al judaísmo? ¿Cuánto tiempo me toma convertirme al cristianismo? ¿Cuánto tiempo? Pero aún en esas religiones, en todas las religiones, llegar a ser un buen creyente toma tiempo. Pero en el budismo puedes demorarte toda esta existencia y nunca llegar a Nirvana. O puedes empezar y llegar. Porque eso tiene que ver con tu espíritu, pero también con un legado espiritual. Hablo de un legado espiritual porque el budismo afirma que no es esta la única existencia que tenemos. Tenemos varias existencias. Es más, el budismo, como hablaba en su momento Platón, busca que hagamos el camino más rápido, o sea, sintetizar, que no nos quedemos expuestos a tantas encarnaciones porque pueden ser muy dolorosas. Y la idea es acabar con el dolor. Hay corrupción, hay fuentes de corrupción en el ser humano. La más importante quizás de todas es la ignorancia. Porque todos los hábitos que nacen de la ignorancia hacen que nuestra mente esté infestada y que no logremos tener una formación adecuada. También vamos a mirar cómo la Theravada nos va a hablar de la importancia de que nosotros enfaticemos en prestar atención a nuestros propios consejos. Nuestra conciencia nos habla todo el tiempo. El problema es que a veces nuestra mente, nuestros deseos, nuestro ego están hablando tan duro que la voz de la conciencia se acalla. Pero la conciencia siempre te dice cómo hacerlo mejor. Cuando tú oyes a la conciencia, entonces te das cuenta de la importancia del valor de tu vida espiritual, pero cuando tú no la oyes, te dejas llevar por la ignorancia, entonces asumes que tu cuerpo es el centro de tu existencia y todo lo que pasa con el cuerpo se vuelve sumamente importante y el cuerpo te va llevando hacia caminos de sufrimiento. Y la mente pues manipula, instiga. Tenemos que entrar, como les digo, en profundidad a entender la mente en el budismo, porque eso es algo importante. Ojo, entender no es comprender. Una de las cosas ricas de este viaje es que no solamente nos preparemos en términos históricos, sino que si queremos, hagamos un poco algo más, que es la apertura del espíritu, para que podamos comprender. No para que nos volvamos budistas, no. Yo soy cristiana, católica, aceptada y reconocida, pero admiro esa espiritualidad del budismo y creo que es interesante poder compartir elementos, podernos liberar del sufrimiento, del estrés, de todo lo que nos daña y lograr primero, digamos, una
lograr, ¿sí? Frenar la contaminación de manera inconscientemente. Por eso es tan importante la meditación. ¿Cuáles son las cuatro verdades de la Theravada? Primero es la verdad del sufrimiento. La segunda es la verdad, o sea, el sufrimiento no tiene que existir, no estamos condenados a sufrir. El sufrimiento surge de nosotros, no de lo que nos rodea. La verdad del origen del sufrimiento, ya la dije, o sea, aquí estamos viendo una de estas inmolaciones de los monjes en Vietnam, ¿no? De eso hablaremos en historia. La tercera es la verdad de cesación del deseo. Cuando yo dejo de hacer resistencia a la realidad, cuando yo dejo de desear, dejo de sufrir, ¿sí? Dejo de sufrir. Y la cuarta verdad es, como hablamos la vez pasada, el octuple centero, que supone tres pilares: la moral, el chila, que es la que me dice que está bien, que está mal, la concentración o la purificación de la mente, el samadhi y la sabiduría o el prajna. Y esos tres pilares se relacionan con la proyección de la vida, la palabra correcta, el actuar correcto y el modo de vida correcto. Ojo, que aquí vamos a mirar algo importante, y es que luego veremos cómo la arquitectura que vamos a visitar en los templos está vinculada totalmente con esto y con los cuatro pilares restantes, que son los que se debe hacer para lograr una vida justa, que son entrenar la mente para lograr el esfuerzo correcto. Se necesita estar presente o la conciencia del momento correcto. ¿Cómo nos cuesta eso? Como les digo, esperamos aquí con The Gallery Travels que no solamente hagamos un curso en el que hablemos de historia y todo, sino que veamos algunos elementos que nos ayuden a lograr esto. No tenemos que cambiar de credo religioso, pero estar en el momento correcto. Y eso es lo que queremos, que cuando ustedes lleguen a los lugares, cuando estemos en los lugares, estemos en el momento correcto. Nos dejemos impregnar por el espacio. Tengamos ya una información y un conocimiento previo que no hagan que estemos anhelantes por ver qué oímos y perdernos, sino que cuando escuchemos lo que nos dicen nuestros guías, como nos amplifican la información, como nos la precisan, nosotros ya la podamos captar más fácil. La concentración o la meditación correcta. Y vamos a hablar de también de la ley de originación dependiente, que es la que nos va a dar todos los elementos necesarios para poder enfrentar el karma. Bien, y llegar a lo que es el concepto de la última verdad, que nos va a decir que lo real no es lo que vemos, que lo real no es lo que imaginamos, que lo real es el todo. En la Theravada hay creencias distintas, aparecen muchos Budas, por eso hemos visto tantos Budas y veremos muchos Budas. Y uno dice, pero ¿por qué siempre distintos? Siempre porque la visión, la contemplación del Buda es una inspiración para poder nosotros llegar a la iluminación, ¿sí? Digamos que cada imagen, y eso lo tenemos que trabajar, activa elementos en la mente, al igual que los dioses del budismo, de los que no voy a hablar ahorita porque eso me toma mucho más tiempo. Lo cierto es que para la Theravada, solo Buda nos puede enseñar el octuple centero. Y ellos dicen que si una persona se dedica con mucho amor, miren que no digo con mucha fuerza, con mucho amor sabio, que es un amor que no pone barreras, sino un amor que fluye y sigue esas enseñanzas de vida y busca el camino para hacer la realidad en su vida, podría llegar al nirvana, ¿no? Puede alcanzar ese nirvana. Y vamos a ver que los monjes budistas están allí para ayudar a los nuevos iniciados
con cosas muy prácticas como cómo ser consciente de la respiración, cómo alcanzar la concentración y cómo llegar hasta la máxima concentración. En el budismo hay muchos objetos sagrados, hay hasta 40 objetos sagrados y entre las cosas fundamentales está alcanzar el meta. Meta es amar la bondad. Es un sentimiento de buena voluntad y de felicidad hacia ti mismo y hacia los demás. Ahora les pregunto, ¿cómo será el espacio relacional? ¿Cómo será nuestro camino en un lugar donde la mayor parte, casi el 100% de la población practica el budismo? Donde la mayoría de la población o casi toda la población local original ama la bondad. Entonces vamos a ir a un lugar en el que nos vamos a encontrar en primer lugar con un paisaje humano muy especial, con un paisaje humano en el que para las personas tener éxito consiste fundamentalmente en ser buenos, en haber logrado destruir las tres primeras trabas, que son la lujuria y el odio. Ojo, para que veamos, estos son países con unas disposiciones muy fuertes, ¿no? En ese sentido, pero también con algunas contradicciones. De eso hablaremos más adelante. Y las personas que logran esto, pues van a lograr nacer una vez más en el mundo. Bienvenidos a Laos, llegamos a Luang Prabang, un lugar donde se conservan varios de los templos más bellos del budismo, un lugar encantador por sus gentes, por su forma de vida espiritual, un espacio donde vas a encontrar quizás a gentes más auténticas dentro de lo más auténtico. ¿Por qué las más auténticas dentro de los más auténticos? Porque es lo menos tocado por el exterior. Laos, como veremos, es un país con una historia dura, difícil, parecida a la de Vietnam, donde hay una población que vive en unas condiciones de mucha sencillez material que algunas personas podrían llegar equivocamente a considerar pobreza, pero que nosotros sabemos no son pobreza, porque en Laos vamos a poder vislumbrar las formas de relacionamiento social más centradas en lo comunitario y en la solidaridad. O sea, vamos a ver una sociedad maravillosa. Lo primero que vamos a visitar es el Museo del Palacio Real del rey Sisabambón y ahí vamos a poder observar muchos elementos importantes que se han conservado. Vamos en Luang Prabang a tomar un crucero por el río Mekong y vamos a llegar a un sitio que son las cuevas de Pak O. Hago una claridad, de pronto me falta algún lugar que vayamos a visitar, probablemente, por eso es que es tan importante que se comuniquen con The Gallery Travels para tener toda la información del itinerario. Porque un secreto a voces aquí entre nosotros y quienes ya han viajado con The Gallery lo saben, The Gallery les ofrece uno de los itinerarios más completos del mercado de turismo y los va a llegar a los lugares más interesantes y en un viaje muy diverso. Vamos a llegar a las cuevas de Park Oak y ahí nos vamos a encontrar nosotros de pronto con una cueva llena de Budas. Y nosotros vamos a decir, oh, por Dios, pero ¿por qué tantos? Bueno, eso se los explicaré en el curso, ¿por qué tantos? Luego vamos a ir a un pueblo, un pueblito donde vamos a encontrar vino de arroz. El vino de arroz es una de las bebidas fermentadas más importantes de esta región del Asia y este es uno de los lugares donde se produce el mejor vino de arroz, pero también vamos a encontrar whisky y vamos a encontrar estos licores que para nosotros son bastante interesantes con serpientes, con alacranes o con escorpiones en las botellas. Muchas de esas medidas están constituidas a través de fórmulas tradicionales muy antiguas y tienen la condición en su gran mayoría de estar pensadas con principios para la salud.
una de las cosas que a nosotros nos sorprende, a veces nos choca, a veces nos molesta, a veces nos desagrada, a veces nos enoja de Oriente, es esa forma de constituir sus bebidas y sus medicinas usando partes animales. Pero creo que es interesante, más allá de que tomemos una posición, digamos, política frente a ellas, que nosotros entendamos por qué están allí. Vamos a ir al Wat Shenton, uno de los templos más bellos de este lugar. Y ahí están viendo ustedes, aunque se pixela un poco, el árbol de la vida. El árbol de la vida es esta imagen que está presente en todas las civilizaciones, todas las culturas, en todas las religiones, del que voy a hablar en el curso, obviamente, porque así soy una mala persona. No, mentiras, no soy una mala persona, pero sí quiero que nos demos cuenta de todo lo que vamos a ganar en este viaje. O sea, no solamente vamos a tener una charla como esta que Gallery Travel tan amorosamente ofrece, en la que ustedes pueden darse un paisaje cultural de un sitio, sino una formación más profunda, eh, que hace que el viaje sea total, porque es que a veces uno le pasa, y yo conozco muchas personas que les pasa, salen, se van, viajan, y cuando vienen entienden, aprenden y hacen los cursos y dicen, pero yo lo hubiera sabido cuando estuve allá. Sí, claro, cuando estuve allá yo pude haber visto muchas cosas y saber, por ejemplo, o entender qué es esta decoración, por qué esta decoración es así. Bueno, el techo ya nosotros lo entendemos porque estamos familiarizados, sabemos que son mandalas y sabemos que el mandala es la figura perfecta, es el círculo de la vida, es el círculo de todo lo existente, es el tiempo, es la regulación, es el mito, es la existencia, es la trascendencia, bueno, todas esas cosas y un tanto más. Como les decía, en Luang Prabang vamos a encontrar unos templos bellísimos en forma de pagoda. Luego también les voy a explicar qué significa, por qué todos esos techos, porque techo sobre techo no tiene una función, una razón funcional, tiene una razón simbólica. Yo, que soy occidental, neófita en el asunto y que no le tengo mayor conocimiento, miro formas y digo, ay, tan caprichosos, no les gustan las curvas, no, ay, sí, el estilo oriental. Todo tiene una razón de ser, todo tiene un significado. Cuando yo conozco el significado, no les miento, me gozo el lugar porque veo cosas maravillosas. Allí vamos nosotros a estar en el mercado nocturno. Los mercados son de las partes más hermosas, más deliciosas de estos lugares, porque como les digo, podemos encontrar la comida. En el curso les hablaré ampliamente de la comida, los orígenes, la historia de los alimentos del sudeste asiático, de las bebidas y bueno, y todo el ritual alrededor. Estos mercados además tienen unos productos bellísimos y Laos es un país particularmente no tan caro, no es tan turístico y es un lugar donde puedes encontrar. Bueno, y llegamos a la ceremonia de la limosna diaria, una ceremonia que se da todos los días en Luang Prabang y en Laos y que empieza a eso de las 5 de la mañana. Es una ceremonia multitudinaria, es la ceremonia más importante que tiene lugar en este país. ¿Por qué? Les hago simple y llanamente dos observaciones, porque el resto lo voy a dejar en el curso. Mentiras. Porque en ella se pone en práctica toda la mentalidad y el ser del budismo. No es simplemente porque veo cientos de monjes caminando, unos con sus hábitos o sus túnicas amarillas, otros rojas, otros café, haciéndolo descalzos en silencio, mientras la gente sentada con sus cuencos saca para darles diferentes cosas. A veces les echan arroz cocido y otras veces les echan dinero y el arroz y el dinero se juntan. Y uno dice, y no, ¿cómo así? Que se juntan, ¿no? Porque no tienen los monjes debían llevar, no, pues a este le doy arroz, a este le doy dinero. Acabamos de hablar del budismo. Todos son bendiciones y vienen de la generosidad, del compartir. Porque es tan maravilloso el monje que se levanta para ir a hacer esta caminata
como las personas que están esperándolo desde la madrugada, simple y llanamente para darle algo. Y esa caminata tiene un complemento, que creo que lo puse cuando hablé del budismo porque estaba buscando la imagen ahorita. Me perdonan que vaya así tan rápido, espero no marearles. Y es un complemento maravilloso eh, y es este. Miren esta imagen en comparación con la anterior. En la imagen anterior, unas señoras sacaban de su cuenco para darle a los monjes. Y ahora lo que vemos es una niña arrodillada con una bolsa transparente, recibiendo de los monjes. Son los pobres entre los pobres. Generalmente son niños y los monjes sacan lo mejor que tienen en el cuenco para compartir con ellos. A esta ceremonia le vamos a dedicar tiempo para prepararnos para estar en ella. Como les digo, no para estar en ellas como simples observadores, sino para participar de su espíritu, que es el espíritu fundamental. Es el espíritu a partir del cual la sociedad humana se convierte en una sociedad exitosa, como una sociedad que se puede irradiar a todo el planeta. Bueno. Luego vamos al mercado matutino, una delicia siempre. O sea, hoy en día cada vez es más claro que si usted quiere conocer una sociedad y quiere conocer sus logros, su gentes y sus dinámicas, va al mercado y ve lo que la gente come. Después subimos a la colina Pushipara para tener una vista del Luang Prabang y vamos a ir a una granja lechera de búfalos. Los búfalos son muy comunes en Laos. Laos está lleno de búfalos. Y digámoslo, allí hay mucho consumo de leche de búfalo y carne de búfalo. Y luego a las cascadas de Guangxi. Estas cascadas maravillosas, cuasi irreales, son un sitio donde podremos disfrutar de la naturaleza, donde podremos tomar un baño y después caminar para llegar a las pequeñas cascadas de Banta Pene, que son unas cascadas mucho más, digamos, más privadas, si se quiere, menos turísticas. De ahí iremos a Ok Pok Tok Living en el Crab Center, donde vamos a tener la posibilidad de conocer una industria de tejidos originales de la región. Podremos ver los telares, podremos conocer a las personas tejedoras. El 10 de enero vamos a ir al parque Nam Dom y en ese parque Nam Dom, que es un parque muy grande con circuitos de deportes aéreos, es decir, de todo lo que viene a ser rafting y poder ir por entre los árboles y poder disfrutar de un entorno muy en el sentido de lo que ha sido la flora y la fauna de pájaros, insectos, bueno, demás de la región. Y de ahí subiremos al monte Poushi, un monte, hay más de 300 escalones. Como pueden ver ustedes, la adecuación, la decoración es muy oriental, muy china. Y también hablaremos de ella. Podremos tener una vista maravillosa del lugar y luego llegar a la región donde está la estupa, que de nuevo nos va a poner de acuerdo con todo lo que es esa relación de la mente del Buda y esa capacidad de inspirarnos. Llegamos en las horas nocturnas a Vientiane y allí nos encontramos con una ciudad hermosísima también, maravillosa, con su propio arco del triunfo. Y vamos a ir al Wat Simuang, otro templo precioso por sus decoraciones internas. Es decir, ustedes en términos de templos vamos a tener la condición que todos son
absolutamente sorprendentes y que en cada uno de ellos nosotros vamos a encontrar algún elemento novedoso. No nos vamos a cansar. Y después vamos al Parque Buda. En el Parque Buda hay más o menos 200 imágenes religiosas que tienen aproximadamente unos 500 años. Fueron construidas por un monje eh, y son verdaderamente asombrosas por la escala digamos, de la escultura, por las formas escultóricas, por los significados escultóricos, porque cada una de ellas está en relación con cada uno de nosotros, entonces muchas de ellas nos van a decir cuál es el Buda que nos correspondería a nosotros por el día del nacimiento, por la hora del nacimiento, por la fecha del nacimiento. Muchos de estos Budas tienen los ojos entornados, parecen adormilados, como una manera de señalar una duplicidad. Buda está a un mismo tiempo ciego, pero al mismo tiempo es vidente. Ve la realidad como es y está ciego a la realidad aparente. Cierra sus ojos, entorna sus ojos para buscar la realidad en el interior. Bien, vamos a seguir visitando templos y vamos a descubrir, por ejemplo, el templo real de Wat Rakeo, que era el templo donde originalmente estaba el Buda Esmeralda. Actualmente el Buda Esmeralda está en Tailandia. Eh, Viajó para allá y está en un templo muy bello a las inmediaciones del Palacio Real. Vamos al Tat Luang Stupa, otra stupa, y como siempre, esta monumentalidad de las estupas va a ser algo sorprendente, va a ser algo bello. Y como nosotros ya vamos a tener herramientas más que de sobra para poder leer esa arquitectura, pues va a tener un significado trascendental distinto al que puede tener en este momento. En este momento decimos, ah, pues un sitio agradable, un sitio bello, un sitio hermoso. Ah, que la construyó fulano, que le hizo mengano con esta intención. Pero nosotros vamos a poder ver mucho más allá de esta simple inicial imagen. Llegamos al Patuxay, que es el Arco del Triunfo, que está aquí en Vientiane, y vamos a verlo y vamos a entender históricamente por qué esa forma de arquitectura se vuelve tan importante, de dónde viene, qué significa, qué representa. Y ya nos vamos para Tailandia, vamos a Bangkok. Tailandia es un territorio mágico, el maravilloso país de Siam. Nos acordamos de Ana y el rey. Muchos de nosotros vimos la serie, la pudimos conocer. Tailandia es fabulosamente dorada, es quizás ese espectro de color que tenemos nosotros enfrente. Y está llena de simbolismos. Y para un país, no, es que para todos estos países uno necesita comprensión. Si no, va a tener un paseo muy lindo, claro, pero perdónenme, lo voy a decir una bestialidad, pero va a ser como ir a San Andrés. Ah, unas playas maravillosas. Ay, sí, con otros elementos, o ir a Cancún de pronto, ay, sí, con unas construcciones muy lindas, muy llamativas, muy atractivas. Pero estos territorios, bajo la vista del conocimiento, em, a ver, si en el viaje se debe caminar mucho, bueno, eso sí tenemos que mirar. Yo pienso que hay posibilidades para acceder a los demás, a los diferentes lugares, y que un viaje se tiene que poder hacer cada quien, digamos, a su, a su ritmo y con ayuda, ¿no? Entonces eso sí les contestará mejor Sandrita y les contestaremos mejor desde la parte operativa. Em, ¿Qué se está haciendo en Luang Prabang? Bueno, en Luang Prabang hay una intervención importante por parte de las autoridades. Este es un país socialista. Hubo un momento en el que se llegó a hablar muy fuertemente en términos de, mm,
de suprimir, por ejemplo, la procesión de la limosna, porque se habló de que se estaba volviendo, se estaba como volviendo un circo, un show, pero las autoridades dijeron que no. Es más bien el turista el que debe aprender. Es un desafío grande. Yo me pondría más a la tarea de investigar más. No voy a decírselos con total honestidad, es decir, y de nuevo para el curso, no mentiras, pero todos estos países han tenido que hacer una profunda lucha porque son países que viven esencialmente del turismo. O sea, en el sudeste asiático el turismo es la industria que más mueve el dinero y capitales. Es uno de los lugares más visitados porque tiene, como les digo, muchos elementos favorables. Es un paisaje de película, de novela. Yo lo siento siempre como un caminar en el tiempo, como que te da el mismo, la posibilidad como de volverte como a una época como 1930, 1920, no por el desarrollo, porque vas a encontrar el wifi, vas a encontrar todo, 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 todo para estar muy cómodo, sino por el ambiente, el mismo clima, ese mismo calor húmedo del sudeste asiático que está tan metido en la literatura. A propósito, en el curso y en lo que hagamos le vamos a meter un poco esa vertiente literaria y cinematográfica para que el disfrute sea aún mayor. Eh, Tiene esa condición natural, tiene esa condición de sus gentes que son magníficas, tan amables, tan diferentes. Tenemos que aprender antes de ir cómo relacionarnos bien con ellas sin atropellarlas, pero es una síntesis. Lo que yo les digo, yo encuentro elementos de China, de Japón, muy particulares de lo que fueron, por ejemplo, la civilización Yemer, muy, puedo encontrar todo lo que quiera y de India y de Occidente y todo eso lo puedo encontrar ahí. Entonces, eso hace que mucha gente vaya al sudeste asiático. Y eso ha supuesto para los gobiernos, no solo el de Laos, que está empezando a amplificar, porque hasta hace un tiempo largo ir a Laos no era tan fácil, ahora es que es fácil. En este momento, Laos es uno de los destinos turísticos más seguros del mundo. O sea, es un sitio donde además vas a estar muy tranquilo, sino también para Tailandia, para Vietnam, para Birmania, que no vamos a estar mucho ahí. Poder para estos espacios hacer en la adaptación. Pero eso sí, como les digo, se los voy a mostrar porque me parece un tema súper interesante y en el caso de Tailandia sí que es importante. Sí que es importante porque hay cosas mucho más complicadas. Bueno, vamos a llegar, vamos a los templos. Como ven ustedes, son muy diferentes. Y allí vamos a encontrar elementos como el Buda de oro, que pesa alrededor de 5 toneladas y tiene 3 metros de altura. Es impresionante, impresionante. Así que ven, como ustedes pueden ver, no es solamente en el cristianismo, ¿no? Que se usó el oro para adorar, para ponerlo en los altares. Y vamos a el Wat Pho, que es el templo más antiguo en la ciudad. Ahí está el Buda inclinado, un Buda que no nos cabe en la foto, es tan grande, tan largo, tiene 46 metros de largo, 15 de alto y es el Buda más grande en Tailandia, el Buda reclinado. Como les digo, tenemos que entender, tenemos que saber por qué esta imagen es así, qué significa, por qué la hicieron, cuál era el objetivo. Y luego iremos al Gran Palacio. El Gran Palacio es un sitio maravilloso y está lleno de simbolismos.
para ir al Gran Palacio, como para ir, como les vimos en Camboya, a todos nuestros templos y como para podernos mover, tenemos que hablar un poco en nuestro curso del Mahabharata, del Ramayana, y tenemos que familiarizarnos con la mitología hindú que se impuso en estos territorios y que llegó a estos territorios. El Gran Palacio es una construcción extraordinaria de la que no, ven lo mala que soy. Bueno, súbanse al viaje y vamos a verlo milímetro a milímetro, se los aseguro, antes de irnos vamos a verlo y a decodificarlo. Pero en las inmediaciones vamos a encontrar el templo de el Buda Esmeralda. El Buda Esmeralda es uno de los budas más importantes de todo el budismo continental y mundial. Es una imagen sagradísima y ese templo es una belleza. ¿Sí? Es un Buda al que se le confieren unas cualidades milagrosas, es decir, se le considera una imagen de un alto poder espiritual. Eh, Está hecho de jade. Bien, el 14 de enero vamos a hacer una experiencia interesante. Nos vamos a ir a lo que son los puentes de Kanchanaburi. Tenemos el puente sobre el río Kwai, que hay película, hay novela, hay historia de sobra para que nosotros nos la sepamos y nos familiaricemos. Vamos a ir al Museo de la Guerra y ahí vamos a encontrar muchos elementos que nos van a permitir hacer un recorrido por uno de los espacios históricos más importantes. Mire que en este viaje nosotros vamos a tocar 4 destinos donde la guerra fue muy protagónica. En Vietnam, en Camboya, todo el movimiento Khmer Rojo, en Laos y también en Tailandia. Tenemos que saber qué significó cada uno de estos procesos militares más marcados en estas civilizaciones, porque la guerra es un elemento que no nos gusta, por lo menos a mí no me gusta, pero que es interesante, importante y significativo en la historia. Desafortunadamente, la guerra tiene una representatividad capital en el desarrollo de las sociedades humanas. Entonces eso también lo tenemos que hablar, lo tenemos que mirar y tenemos que ver el papel de Japón. Vamos a hablar del tren, vamos a dar un paseíto en el tren de la muerte, muy seguro, no se preocupen, pero una experiencia única en la vida. Y vamos a la primera capital de Tailandia, Ayutthaya. Ayutthaya nos va a recordar bastante a Angkor, porque están vinculados. Pero en Ayutthaya vamos a encontrar algo distinto a Angkor, porque la arquitectura de Ayutthaya tiene un corte más marcado de influencia india. Y vamos a mirar y vamos a aprender a leer estos templos, que son templos completamente distintos, y nos vamos a encontrar con este Buda de Ayutthaya, que es mi delirio. Me parece una de las imágenes más maravillosas de Buda por la complementariedad y por todo lo que uno le puede obtener de sentido. Es pensar al Buda rodeado por la naturaleza, por el todo, en esa eh, eh, sensación de inmovilidad, pero al mismo tiempo de tranquilidad, de paz, de calma. Esa capacidad de Buda para romper la barrera de lo exterior, mejor dicho, nos da para mucho. Y vamos a ver los grandes templos y esto nos va a llevar a revisar la arquitectura sagrada de la India y poderla, digamos, comprender porque estos son templos hindúes, hinduistas. Mm, Entonces, poderlos mirar y también poder ver cómo se relaciona, cómo se da la fusión
cómo son reinterpretados y reasumidos, como una imagen que originalmente puede haber sido cercana a Vishnu puede terminar convertida en Buda. Y por eso la relación entre los dos, ¿no? Ahora estamos en el Lopburi, el templo de los monos, una experiencia genial, o sea, la puedes tener allí en Tailandia, en Ayutthaya, y la puedes tener en India. Es esa liberalidad del mono y ya nosotros entendemos, porque lo hablamos un poco, como la trascendencia religiosa de los monos el hinduismo está vinculada con la figura de Rama, encarnación de Vishnu. Creo que es la octava encarnación de Vishnu. Tengo que volver a revisar los órdenes de las encarnaciones de Vishnu porque, a decir verdad, a veces también me patinan un poquito en precisión. Me toca volverlos a mirar cada vez porque tanto dato junto en la cabeza puedo terminar como el escribidor de la tía Julia de Vargas Llosa y no quiero eso. Mm, pero lo que sí es claro es que Rama recibe ayuda para recuperar a su esposa Sita de los monos. Y esto hace que los monos tengan un lugar decisivo en la realización del Dharma, que es la ley de la vida, y por tanto tengan unos permisos, unas licencias que nosotros no les daríamos. Ahí también nos prepararemos para llegar adecuadamente. Luego vamos a ir a una pagoda sagrada, se llama Pranchanjot, la pagoda sagrada, pero como veremos no es originalmente una forma de pagoda, sino más bien una forma de templo hinduista. Luego vamos a ir a estar en el Wat Prashri. Es un templo magnífico. Vamos a estar en su interior. Vamos a disfrutar de todo este camino. Y en la salida vamos a pasar por el lago Payao, eh, que tiene estos dos maravillosos dragones de agua o serpientes de agua. Y vamos también a decodificar por qué esto tiene esta forma, por qué están esas figuras ahí, porque no es simplemente decorativo. Mm, para nada, o sea, no es, ay, ¿qué animal ponemos? No, pues pongamos estos dragones. No, todo tiene una razón simbólica y tenemos que poderla entender y poderla saber. Ya después vamos a Chiang Rai y aquí cuando estemos, digamos, en Chiang Rai, vamos nosotros a entrar en una parte del viaje fascinante. Es una parte que nos va a poner en contacto con, nos va a poner en contacto con la gente. Y este contacto con la gente va a ser un contacto muy, muy especial, eh, porque nos va a suponer una mirada antropológica, porque vamos a ver las etnias tradicionales, unas etnias con unas historias significativas. Y antes de ir, vamos a entender qué significa cada tocado, cada chilindrincito que tienen en la cabeza, por qué se lo van a poner y vamos a conocer a las famosas mujeres jirafa. ¿Sí? Ustedes sabían que cuando una mujer de estas se porta mal, le quitan los aros, como toda la musculatura del cuello está absolutamente atrofiada, no puede sostener la cabeza y generalmente se muere. Bueno, vamos a conocer cosas como esas y más. Vamos a entender cómo han logrado convivir, cómo interactúan. Ay, después vamos a ir por el Mekong. ¿Usted se imagina la dicha? Cada vez que estamos en contacto con nuestros ríos,
hay una descarga energética maravillosa. Eh, Vamos a arrimar a Don Chao y vamos a seguir en ese contacto con la gente. Ese contacto es muy bello porque nosotros lo vamos a ver, sobre todo, lo vamos a verlo en el sentido de las dinámicas humanas. ¿Cómo vamos a lograr ver cómo se han creado estos grupos? Ahora, Don Shao es en Laos porque el Mekong nos va a permitir estar en ese sitio donde los territorios se unen. Y vamos al fantástico Templo Blanco. Este es un templo contemporáneo, imita la arquitectura antigua, pero con materiales distintos y criterios distintos. Sigue unas orientaciones que tienen que ver con ese profundo simbolismo tan propio de las comunidades orientales, tan significativo en el budismo, porque eso es una de las partes que no hemos hablado del budismo, es todo de la herencia cultural del hinduismo hacia el budismo y la síntesis cultural que se da desde el budismo apropiado por los chinos y el budismo indio, cómo se mezclan y construyen una relación completamente distinta. Vamos ahora al Wando Shuptep, otro templo, y les garantizo, no van a dejar de maravillarse. Cuando uno va tomado de la mano del conocimiento, de un conocimiento no superficial, no del conocimiento in situ, y no estoy para nada en lo más mínimo, porque sería un error gravísimo, además porque sería una injusticia, queriendo demeritar el conocimiento que te da el guía. Los guías son fantásticos porque, sobre todo cuando han sido escogidos muy cuidadosamente, porque saben lo suyo y saben cómo ubicarlo. Cuando tú tienes un conocimiento previo, cuando tú tienes una base de conocimiento, cuando tú tienes la posibilidad de articular además todo el viaje, porque ¿qué pasa? Que cada guía lo vas a encontrar en cada lugar. Eh, Cuando nosotros, los profesores que trabajamos con The Gallery Travel y que colaboramos con The Gallery Travel y tenemos la dicha de tener esta colaboración, vamos a un viaje, nosotros tenemos todo el viaje en la cabeza. Entonces podemos cruzar Laos con Tailandia, Tailandia con Vietnam, Vietnam. Sí, el guía está en su lugar. Lo que nosotros hacemos es poner todos esos elementos a jugar juntos y además darte una base para que cuando el guía te esté diciendo algo singular, particular de su lugar, tú puedas captarlo. Porque los tiempos en los viajes tienen unas duraciones medidas. Y por eso es tan importante, por ejemplo, cuando los guías le dicen a uno, quédese aquí y escúcheme. Muchas veces uno quiere irse a tomar la foto porque vio el sitio, le encantó. Pero ese tiempo del guía es muy importante porque después de que lo escuches o la escuches, vas a ir a ver el sitio con otra mirada. Y si ya tienes un referente previo y tienes la posibilidad de que vamos acompañados y que en cualquier momento nos sentemos o que hagamos, que nos acerquemos, que miremos algo, que lo observemos, eso va a ser una maravilla. Es decir, por ejemplo, que para uno, todas digamos, estas decoraciones no sean simplemente, lo puse en rojo tan simpática, no sean simple y llanamente imágenes o figuras que se pusieron ahí para que fuera bonito, sino que adquieran un significado. Por la noche hay una noche tailandesa, esa noche con la comida
espectacular con los bailes. Nosotros en el curso veremos algunos de estos bailes, explicaremos los bailes, porque Oriente no baila como baila Occidente. Occidente baila para celebrar la vida, pero aún en el baile occidental, ustedes saben por qué cuando uno baila cumbia va llevando el pie atrás, un pie hacia atrás. Porque la cumbia es la imitación que hacen los esclavos africanos en la región del Atlántico de los bailes de sus amos blancos. Pero ellos llevaban muchas veces o estaban muchas veces, estos cuando surge el baile, amarrados por el pie. O sea, muchos de ellos estaban cogidos para no poder, que no se pudieran volar. Entonces, cuando uno ve estos bailes, cada posición de la mano es una sana y cada posición de la mano está implicando algo importante. No quiere decir que nos vamos a volver pues expertos en el baile en el sentido de que vamos a saber todo, vamos a saber lo básico para poderlo disfrutarlo al máximo. Vamos a ir a Chiang Mai y en Chiang Mai vamos a tener nosotros, los y las que disfrutan particularmente del comercio, vamos a tener la oportunidad de encontrar una gran cantidad de piezas artesanales de gran valor en su ejecución. El sudeste asiático ha sido famoso por la calidad de los tejidos, por la calidad de todo lo que se llaman artesanías. Estas personas tienen una delicadeza inmensa en el trabajo manual y una gran agilidad. Eso trabajan muy rápido y muy fino y con un sentido estético de una gran delicadeza que está influenciado, entre otras cosas, por los referentes chino y japonés y también indio, ¿no? Vamos a ir a la granja de las orquídeas. A quienes les gustan las flores y a quienes les gustan las orquídeas, pues se van a estar en su salsa, van a encontrar variedades desconocidas o novedosas, muy bellas, muy bien cultivadas. Y vamos a ir al santuario de elefantes. De ese santuario de elefantes les digo que es quizás uno de los lugares turísticos más interesantes. Los elefantes han sido una especie bastante fuerte en todo el sudeste asiático. Mm, Están muy bien cuidados en estos santuarios. Estos santuarios hacen su tarea de una muy buena manera y vamos a poder contemplar la diferencia entre el elefante asiático y el elefante africano, que son distintos, ¿no? Entonces, esto va a ser una experiencia única. Después volveremos desde Chiang Mai hasta Bangkok y luego regresaremos a Bogotá. Muy felices, habiendo construido unos lazos de amistad increíbles, habiendo pasado muy ricos, sin ningún contratiempo y con unas ganas absolutas de seguir viajando con The Gallery Travel y probablemente muchas de volver al sudeste asiático, un lugar maravilloso, un paraíso hecho realidad. Y con esto cierro yo por ahora. Como les dije, he sido absolutamente malvada, pero quienes hagan con nosotros el viaje y tengan los cursos, pues van a ver cómo vamos a profundizar en los diferentes aspectos interesantes. Algunos los haremos previaje y otros durante el viaje. Eh, por ahora, Profe, muchas gracias. por ahora me despido. Espero para la primera clase les diré de memoria todas las encarnaciones de Vishnu. Mentiras, por lo menos hasta la número 16, porque la 16 es la que se está esperando. Bueno, mi profe, no veo aquí preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta con respecto al viaje, con mucho gusto la puede escribir aquí en el chat. De momento, pues le recordamos que la fecha es del 25 de diciembre al 21 de enero, este viaje por Vietnam, Camboya, Laos y Tailandia, con el acompañamiento especial de la profesora Gilma Betancourt.
Y pues que recuerden también ese descuento que tenemos hasta el 15 de octubre de $100 en la parte de la porción terrestre, ¿no? El programa tiene un costo de 6.890 dólares más tiquetes aéreos y los valores de las visas. Es muy importante para quienes deseen inscribirse o reservar en este viaje que tengan en cuenta hacer la reserva lo antes posible por los trámites de la visa de Tailandia. Las otras visas pues son en línea, no tienen mayor demora, pero la visa de Tailandia sí requiere de un tiempo mínimo, que como les decía al inicio, pues por lo menos entre el 15 y 20 de octubre ya deben estar los documentos listos para empezar a hacer gestiones de este visado. Me preguntan acerca de Me preguntan acerca del clima para esa época, profe. Pues es un clima, yo estuve este año en enero y es un clima muy rico, es un clima tipo Medellín, un poquito de pronto en Si no algunos hace tanto lugares calor. más calientito, un poquito, pero no es caliente, no es hirviendo, se pueden ver todos los lugares, los templos, una gastronomía deliciosa a las señoras que nos gustan y a los señores también que nos gustan las compras, entonces Tailandia es de los mejores lugares para hacer todo tipo de compras en cuanto a tecnología, ropa, todo tipo de compras. Eh, entonces, pues nada, invitarlos para que se unan a este viaje. Es un viaje muy lindo y además, una de las cosas más importantes es que aprovechen que el dólar está bajando. Mm, Fíjense que este itinerario como tal, pues bajó porque el itinerario de enero, que además estaba en euros, costaba casi 7.000 euros más tiquetes. Este está y además con el descuento de los 100 está en dólares, que logramos pasarlo a dólares, que está más bajo y está pues prácticamente 200, no, mucho más porque el otro era en euros, pero más bajo que la tarifa del año de este año, quiero decir. Entonces, pues aprovechen eso, no se queden sin reservar su cupo. Eh, no lo dejen para lo último porque como les dije también al inicio, pues tenemos que bajar las sillas, el bloqueo aéreo que tenemos, entonces pues después al cotizar los tiquetes pues les van a salir un poco más costosos, ¿vale? Recuerden que la profe va a hacer el curso también, ese curso pues obviamente es para las personas que están inscritas en el viaje. Y nada, no sé si, profe, quieres agregar más. Veo que sí, no hay preguntas. Ah, bueno, preguntan quiero, aquí sobre sí, individual. Vale, hablando, profe, yo voy no, mirando lo la que les individual. iba a decir es que ese es un muy buen momento para viajar. Es un muy buen momento para viajar porque es importante que cuando uno llegue al sitio, pues también encuentre que puede disfrutar el sitio, ¿no? Que no lo va a encontrar lleno de aglomeraciones. Es un muy buen momento para viajar. Así es. Bueno, pues para responderle a la señora Ligia, el valor del programa para estar en habitación individual tendría un valor de $2.300 más, ¿no? Eh, para estar en habitación individual durante todo el recorrido. Bien, bueno, habla Claudia. Claudia, súper. Bien que le hagas la extensión, pero sí es súper importante porque, pues bueno, no he visto tu reserva todavía, que hagas todas las gestiones con Mónica lo antes posible, que pues obviamente hagas el pago de la reserva y además, pues si no lo has hecho, para que aproveches los $100 de descuento, ¿no? ¿El curso cuándo es? Pues el curso es una vez tengamos el grupo completo, ¿no? De viajeros. Se hace una charla antes de viaje y las demás charlas, pues, del curso obviamente son durante el recorrido, ¿vale? Entonces, pues nada, no sé, si no tienen más preguntas, de pronto, bueno, también como Claudia, si hay alguien que se quiera quedar al final para hacer una extensión, también lo pueden hacer. Eso, bueno, ya lo consultamos a dónde quieren ir, cuántos días y eso ya lo miramos más adelante. El grupo como mínimo debe ser de 15 personas para que salgan, ¿vale? Bueno, ya les hablamos del clima, les hablamos, hay unas visas, todos los trámites de las visas los realizamos nosotros. Todas las visas que se necesitan tienen un costo de $360. La que más vale realmente, que vale $180, es la visa de Tailandia, que es en la que tenemos más afán para que ustedes se reserven y poder empezar a gestionarla porque esa visa es demorada, ¿vale?
Bueno, perfecto. Pues nada, no veo más preguntas. Pues agradecerles inmensamente que nos hayan acompañado en esta mañana. Vamos a enviarles pues de aquí al lunes la grabación de esta segunda conferencia y la primera para los que no vieron la inicial, junto con el itinerario de viaje. Y bueno, y esperando recibir sus llamadas el lunes, martes para separar sus cupos, ¿vale? Mi profe, como siempre, mil y mil gracias por acompañarnos y por ilustrarnos con este destino tan maravilloso. Y a ustedes Es también, encantador. que Es tengan feliz fin de semana. encantador, encantador y realmente se los digo, vale la pena si lo pueden hacer, no lo dilaten. Uno hay cosas. Se le paró la profe. Bueno, nada, pues muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos y, Creo que este profe, viaje ¿se te cortó? ¿Se me cortó? Ah, Se bueno, te fue les un rato, yo decía ya estaba que hay despidiendo. cosas en la vida ojalá se animen. En este momento tenemos la posibilidad de ir, tenemos la posibilidad, digamos que el universo conspira para que podamos hacerlo, para que tengamos el equipo, para que tengamos las opciones, el camino. Y uno hay cosas que no debe nunca posponer y una es la felicidad. Y ese viaje es algo muy, digamos, es la felicidad. Tiene todos los elementos para estar muy, 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 muy bien, porque tiene el elemento, como les digo, paisajístico, el gastronómico, el elemento recreativo, tiene el elemento histórico, el cultural y el espiritual. O sea, tiene todo. Así que ojalá nos animemos y ojalá de aquí al martes tengamos muy buenas noticias de que ya vamos estando el cupo completo ya y que podemos ir pensando en todo lo demás. Muchas gracias. Así es. Bueno, a todos ustedes mil y mil gracias y bueno, nos vemos la otra semana también. Bueno, hagamos también propaganda, mi profe, de la próxima charla que tendremos dentro de 8 días, que bueno, que si de pronto algunos de ustedes aquí ya viajaron al sudeste asiático o bueno, o quizás no es de su interés, pues el próximo sábado tenemos el gran lanzamiento de nuestro viaje, La magia de los Balcanes. Ese es nuestro viaje número 1 también, pues seguramente con el acompañamiento de la profesora Gilma Betancourt, va a ser del 1 al 31 de mayo del otro año. Entonces, el próximo sábado, pues nos vemos también a las 10 de la mañana. Les estaremos enviando el link de registro para que conozcan este destino tan maravilloso también. ¿Vale? Vamos a dejarlos antojados también. Sí, así es. Vale, feliz tarde. Que Bueno, estén muy bien. Hasta luego. ahí todo, hasta luego.